En este video te contaremos la historia detrás de la música de Corazón Salvaje de 1993, detalles que hicieron la diferencia y contribuyeron al éxito de esta producción. Comenzamos. Esto es Escenario 73, solo con los grandes del espectáculo. El éxito de la telenovela Corazón Salvaje no se puede ni se debe conferir únicamente a alguien o algo en específico, sino al trabajo en equipo. Todos los involucrados dieron su máximo esfuerzo. El reparto de actores, productores, directores, responsables del vestuario y de la ambientación, técnicos, operadores, todos y cada uno contribuyeron de una forma extraordinaria para que esta producción fuese un éxito. Pero hubo un elemento que potenció a Corazón Salvaje que no hemos mencionado, que caló y llegó al corazón del televidente. Así es, la música fue ese elemento que adornó y potenció esta historia de amor, rodeada de obstáculos, odio y venganza, siendo la música fiel acompañante en cada escena, en cada situación, penetrando las fibras más profundas del alma, llegando incluso a hacer nido, quedándose instalada por siempre en el corazón del auditorio, quien veía extasiada cada noche esta extraordinaria historia. Jorge Avendaño nació en Monterrey, Nuevo León, México. Estudió en la Escuela Nacional de Música de la Universidad Nacional Autónoma de México, continuando sus estudios relacionados a la composición, orquestación y análisis con el compositor mexicano Humberto Hernández Medrano, profesional de la música, egresado del Conservatorio Tchaikovsky de Moscú, en Rusia. Jorge Avendaño aspiraba a crear composiciones musicales de concierto para el cine, pero se dio cuenta que el cine en México eran las telenovelas. Ese era el Hollywood mexicano. Sabido de hecho, se encaminó hacia esa dirección. El primer contacto o aproximación de Jorge Avendaño con la televisión fue a través de su hermano, el actor Francisco Avendaño, siendo este quien lo presentó con el productor Ernesto Alonso, quien le abrió las puertas, dándole la oportunidad de crear el tema principal de la telenovela Yo compro esa mujer en 1990. El productor José Rendón conoció del trabajo de Jorge Avendaño como musicalizador en la producción Yo compro esa mujer en 1990 y, como ya mencionamos, fue su primera experiencia en la televisión. Fue así que Rendón, en el segundo trimestre de 1993, lo invita a crear el tema instrumental titular de la telenovela Sueño de Amor. Luego el mismo Rendón se le aproxima y le comenta que para el tercer trimestre de ese mismo año produciría la telenovela Corazón Salvaje y que tenía en mente la base musical para la obertura de dicha telenovela. Jorge Avendaño, sabiendo que José Rendón era de los pocos productores de televisión que a su vez era concertista de piano, sabía muy bien lo que quería hacer. Continuó José Rendón dirigiéndose a Jorge Avendaño, diciéndole: me gustaría mucho hacer la obertura de Corazón Salvaje, basado en el primer movimiento de la primera sinfonía de Johannes Brahms. Johannes Brahms fue un compositor, pianista y director de orquesta alemán del romanticismo, considerado el más clásico de los compositores de dicho período. Nació en Hamburgo el 7 de mayo de 1833 en una familia luterana, manteniéndose fiel toda su vida al clasicismo romántico y conservador. Fue uno de los más grandes perfeccionistas de la música, falleciendo en Viena el 3 de abril de 1897.
Tras escuchar Jorge Avendaño los planes que tenía José Rendón de crear la obertura de Corazón Salvaje, haciéndole el reto de crearla basada en el primer movimiento de la primera sinfonía de Brahms, le contestó: déjame hacerte una prueba en esa tesitura en algo épico. Respondiéndole Rendón: te doy 3 días, y si no me haces algo parecido, algo que me guste y que me dé esa pasión, no hay trato. Lo demás ya es historia. Jorge Avendaño creó una obertura épica y extraordinaria de Corazón Salvaje que quedó por siempre en el corazón de la audiencia. Fue tanto el éxito de la telenovela que le pidieron a Jorge Avendaño compusiera una canción para poder hacer más comercial el disco. Fue así que por la fuerza y por la historia pensaron en Mijares, siendo una decisión acertada, ya que se potencializó la historia mucho más. Corazón salvaje. Al final, el soundtrack de Corazón Salvaje incluía el tema del mismo nombre interpretado por Mijares, así como toda la música instrumental y el tema Mírame a los ojos, interpretado por Edith González. Los ojos y dime que me quieres. Ese disco vendió 400,000 copias. Por increíble que parezca, pero la gente silbaba los temas instrumentales más que los cantados. Jorge Avendaño agradeció la oportunidad de oro que se le brindó para la realización de toda la música de tan grande producción, ya que se dio en la misma una especie de casamiento muy interesante entre la música clásica y la música popular. Se le llevó al pueblo, al público, la música culta, música de concierto. Jorge Avendaño comentó en una ocasión, revisando su contestador telefónico, una persona le dejó un mensaje diciendo que le había gustado mucho la pieza musical Romanza, cantando la melodía y presentándose como Plácido Domingo, lo cual Avendaño lo tomó como una broma de algún amigo, resultando al final que sí era Plácido Domingo. Terminaron trabajando juntos, poniendo su increíble voz en el tema Romanza o el tema de Mónica, convirtiéndose en el tema de entrada de Corazón Salvaje en Europa. Porque la vida había robado la ilusión. Ahora que ya conoces los detalles interesantes acerca de la música de Corazón Salvaje de 1993, te invitamos a continuar viendo más contenido de tan exitosa telenovela, no sin antes darle clic en el botón de suscripción y en la campanita de notificación para que no te pierdas ninguno de nuestros videos.